Con la crisis llegaron los fondos buitre, dos palabras que se nos han hecho muy familiares y que precisamente tras la amenaza de desahucio de 358 familias de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a sonar con mucha más fuerza. Son fondos de capital de riesgo que eligen mercados en mala situación económica, casi en quiebra, compran activos al menor precio posible y luego los vende a otros inversores a precios con los que consiguen altas rentabilidades. Pero vamos a profundizar mucho más en estos términos con Francisco Ramos, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si se ha definido claramente, pero bueno, se trata de eso, precisamente, sí, de aprovecharse del mal ajeno, ¿no? La idea es esa. Se llaman buitres porque tú sabes que los buitres se ponen a revolotear y cuando... Se alimentan de lo muerto, ¿no? Sí, se alimentan de lo muerto. Vamos a ver, básicamente el origen es que ellos veían países que estaban con problemas, compraban la deuda pública de esos países y entonces esperaban a que después mejoraran las cosas un poco y le exigían que al país le devolvieran, la compraban a un precio irrisorio, pero pues imagínate que algo que dice vale 100, yo te lo compro a 10, lo tengo y después llegado el momento yo te exijo que me pagues los 100. Entonces tienen unas rentabilidades tremendas, tienen mucho riesgo, porque a veces les salen mal las operaciones, pero las operaciones que les salen bien tienen mucho riesgo y no tienen ningún escrúpulo. Es decir, cuando ellos van a sacar rentabilidad, van a sacar rentabilidad. Les da igual qué hay detrás de los activos y de las operaciones que van a hacer, ¿no? Es una práctica que evidentemente existe, pero ¿hasta qué punto entra dentro de lo ético? A ver, el problema es que, claro, en economía de mercado las cosas, digamos, ¿dónde está definido lo que es ilegal o no? Pero ético, desde luego que no es. Por lo tanto, lo que hay que hacer es regular este tipo de cosas. Por ejemplo, no permitir, o permitir hasta un cierto punto, que inviertan en determinados sectores que son de primera necesidad. Por ejemplo, el tema de la vivienda, de la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha influido sobre todo en el alquiler de la vivienda? Claro, tú fíjate una cosa, en la época de la crisis, muchos ayuntamientos tenían viviendas que les bajaron mucho los precios, promociones que bajaron mucho los precios, tuvieron que vender, por ejemplo, a la Sareb, que era aquello del Banco Malo, y por ahí había una liquidez y había fondos que tenían dinero, compran en un momento determinado a un precio irrisorio, y cuando las cosas van bien, ellos exigen cobrar su inversión, arreglan esas casas un poco, si no estaban muy allá, y si las casas estaban habitadas, pues como ahora son los dueños, dice, oye, el alquiler que tú pagabas, que era un alquiler público, yo soy una empresa privada y ahora te quiero cobrar X. Hay gente que no puede y entonces los desahucian. Ese es el problema, que el gobierno tiene que saber cuando, el gobierno o quien venda esto, cuando son bienes de primera necesidad, tiene que velar porque los derechos de la gente, a la vivienda, a la sanidad, pues este tipo de fondos especulativos, porque la intención de estos fondos no es llegar a una empresa y decir, bueno, esta empresa va a generar riqueza, pongo dinero, hago algo positivo y a la vez gano. No, no, a ellos les trae sin cuidado el objetivo final de la empresa. Solo quieren ganar dinero. Claro, ya decías, Paco, que se trata de fondos que regentan personas que no se saben dónde están exactamente, pero sin escrúpulos, porque ya hay plataformas incluso que hablan de vetarles, porque ya no solo se meten en la vivienda, sino también en residencias de mayores, en hospitales, en inmuebles que forman parte de los servicios básicos de una comunidad, ¿no? Sí, esto ocurre porque han tenido mucho dinero, ha habido mucha liquidez. Con esto también la parte mala de toda la liquidez que ha dado en los bancos centrales para salir de la crisis, es que hay dinero para invertir. ¿Y dónde lo invierto? Entonces van a este tipo de cosas que ellos ven que son negocios con futuro prometedor. El problema, uno dice, oye, ¿tiene algo malo que alguien invierta en un futuro prometedor? En principio no, pero sí la forma en que ellos operan. A ellos les trae sin cuidado. Si ellos, un negocio que es de una residencia de ancianos, lo que sea, invierten y después les trae sin cuidado si esa residencia cumple con la normativa, que no. Ellos van siempre al mínimo, porque además operan muchas veces al corto plazo. A los 2 años quieren largarse, ¿no? No tienen una visión, digamos, social, de una responsabilidad social que deben de tener las empresas. Y además es que es difícil de reconocerlo, porque tú inviertes y después cuando tú inviertes el dinero no se sabe muy bien. Por lo tanto, yo recomiendo a la gente que cuando invierta, pues vaya a expertos, vaya a su banco. Y hay que sospechar siempre que un fondo te dé un dinero, un riesgo altísimo, te dé un tipo de interés muy alto y son fondos arriesgados, pues bueno, podemos sospechar que detrás puede haber cualquier cosa. Claro, pero la gente se pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde se esconden? Bueno, algunos tienen nombre de apellido, por ejemplo, el fondo Blackstone, que es un fondo que es el que en España se ha visto que tenía una gran cantidad de viviendas en Madrid y en Barcelona. Es decir, especulaba con esto
y en principio el problema no es si suben o no los alquileres, porque cuanto más oferta de viviendas mejor. El problema es que ellos después, si hay personas que ellos para después obtener su beneficio, les trae sin cuidado si alguien compró una vivienda de protección oficial, si era o no, le da igual. Entonces, ahí también los ayuntamientos, los gobiernos tienen que tener cuidado a quién le vendes la vivienda. Si tú creaste vivienda de protección oficial, no puedes después vendérsela a un fondo especulativo, porque el fondo especulativo va a eso, a especular. Pero está claro que este periodo de crisis, Paco, generó una alta inmobiliaria en la capacidad de los bancos, ¿no? En este caso, lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife con estos vecinos de Añaza, viviendas a titularidad del Banco Santander, que se ve la obligación de venderlo a un fondo buitre. Claro, ¿El Santander perdía dinero vendiéndolo a un fondo buitre? Vamos a ver. Nunca nadie vende perdiendo. Yo me imagino que el Santander, incluso en una operación que hizo, en un momento determinado puede que haya comprado y después vendía perdiendo. Pero si hizo esa operación es porque él no se dedica a vender viviendas, y dice, bueno, yo me quito este negocio. ¿En esta operación quién ha ganado? El fondo buitre en principio, el fondo buitre, porque el fondo buitre si compró es porque él es un experto en estas cosas, es un experto en comprar a bajo precio. Y cuando llega el momento, no voy cuando, por ejemplo, hay reestructuraciones de capital, ellos no aceptan que le paguen una parte de la deuda, sino ellos saben esperar y llegar el momento a cobrar el dinero. El Santander yo no sé si habrá ganado o no. Lo que sí está claro que en los contratos, los ayuntamientos o los gobiernos, si le venden a un banco, deberían especificar, cuidado, a un fondo buitre no lo vendas, pero es que a veces es difícil de identificar el fondo buitre, ¿no? Repito, cuando hay que regular todo esto, si cuando estamos hablando de viviendas de protección oficial que se han hecho con dinero público, no se puede vender a cualquiera porque después pasa lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo la esperanza de que al final, como va a ocurrir, el Estado, ahora que está un poquito mejor la cosa, recupere estos activos y los ponga, digamos, a una disposición normal a la gente que puede pagarlos. También es verdad que en algunos casos que se habla de vivienda, había gente que había comprado viviendas de protección oficial que no pagaban y sí tenían capacidad de pago. Se sumaban a como hay crisis, ya el Estado después... Es decir, que en todo esto también hay una picaresca tremenda, ¿no? Y cuando compran los fondos buitres, ¿lo hacen con garantía de que van a tener éxito o también pueden cometer, caer en algún riesgo, ¿no? No, garantía no, porque claro, si tú compras activos en dudosa capacidad de ser reembolsados, pues por eso son arriesgados. Si tú compras deuda pública a un Estado y ese Estado es un Estado fallido, al final no vas a cobrar o vas a cobrar parte de ella o no. Igual que si tú compras activos de dudoso cobro, a lo mejor una parte no lo cobras. Pero ¿qué ocurre? Imagínate que tú cobras la mitad, pero lo habías comprado a un precio tan bajo que aunque cobres al final la mitad, te ha salido rentable la operación. Ahí es donde está la trampa, ¿no? Que ellos se han especializado en países que están en mala situación. También hay otro fondo que se llama un fondo golondrina, que hacen algo parecido, especulan, pero cuando cuando hay una burbuja inmobiliaria, por ejemplo, y provocan que además se largan en el momento adecuado y dejan esa burbuja, han contribuido a que la burbuja aumente, ¿no? Son fondos especulativos y cuando hay fondos especulativos juegan a la subida y a la baja de los precios a su favor. Bueno, pues están ahí siempre vigilantes de qué país puede caer o qué empresa puede caer para tomar medidas y tener una rentabilidad futura. Siempre estarán ahí y lo que tenemos que procurar es que no inviertan al menos en aquellos sectores sensibles y que estamos jugando con servicios públicos de primera necesidad, ¿no? Pues Francisco Ramos, como siempre, un placer que nos haya acompañado en Buenos Días Canarias. Venga, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.